buenos días, muchas gracias a todos por su presencia. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre discapacidad secundaria, violencia en pediatría y primero vamos a especificar un poquito sobre qué entendemos por discapacidad y qué es discapacidad. Vamos a ver que la discapacidad pues es un fenómeno complejo que abarca varias situaciones. Primero, le podemos englobar como deficiencias, estas pueden ser tanto estructurales como funcionales. Estructurales como en el marco precisamente de la violencia, con el chico que ha sido herido por un arma de fuego y secundario a eso ha tenido una amputación, pues hay una deficiencia estructural, no existe una extremidad. Pero también puede ser una deficiencia funcional cuando el chico ha sufrido un trauma craneoencefálico, pero sus estructuras cerebrales están conservadas y pareciera que todo está bien y al hacerle un examen neurológico empezamos a observar alteraciones en memoria, en concentración. Entonces, aunque la estructura está conservada, la funcionalidad no lo está y entonces tenemos una deficiencia funcional. También implica la limitación en la actividad, que esto es cómo la persona o el niño se desenvuelve consigo mismo, cómo se alimenta, cómo se viste, cómo es capaz de ir al baño, según la edad, por supuesto, y restricciones en la participación de cómo se desenvuelve con el ambiente en el que lo rodea, cómo juega, cómo estudia y estas actividades. Entonces, vemos que la discapacidad es una interacción entre las características del niño o de la persona con la sociedad en la que vive. La violencia, que también es el tema de esta charla, vamos a ver que viene del latín violentus, vis de fuerza y olentus de abundancia. En un estudio realizado en Guatemala en dos áreas de violencia, una en un asentamiento en Villanueva y otra en una escuela de Misco, se les preguntó a niños de quinto y sexto primaria entre edades de 10 y 13 años cómo afectaba para ellos la violencia. Y ellos hicieron algunos dibujos sobre esto. Unos niños dibujaron pues precisamente un bus atacado por asaltantes con armas de fuego. También vieron la violencia en aquella niña que es golpeada por un adulto. También la violencia de cuando, no sé si se lee mucho, pero la persona de atrás dice tú no puedes, se lo dice a la niña. Y también pues la causa de la violencia de yo soy niño y no puedo salir a jugar, ¿verdad? No me dejan porque la violencia no lo permite en las áreas donde yo vivo. Esto pues nos da un panorama de cómo vamos viendo la violencia. El INASIF clasifica la violencia tanto en física, sexual, mental o psíquica y por negligencia. Entonces vamos a ver que pues como ya nos comentaba un poquito la doctora Domínguez antes, hay algunos datos que nos llaman la atención. Estos son datos pues, del INASIF, donde podemos ver en el 2017 delitos sexuales se registraron más de 5,000 en niños y adolescentes, un reconocimiento por maltrato físico en 1,300, heridas por arma blanca 83 y heridas por arma de fuego 331. Además, pues también en el 2017 fueron 840 fallecidos, niños y adolescentes a causa de la violencia. De esta la principal causa fue las heridas por arma de fuego. Pero entonces, como bien decía la doctora Domínguez, nos llama la atención. Es lamentable ver las personas o los chicos que han fallecido, pero nos llama la atención ver qué sucede con los que quedaron con alguna secuela, qué pasa con estos más de 6,000 chicos que fueron víctimas de algún hecho violento, quedaron con alguna secuela emocional, con alguna secuela física, y entonces es ahí pues donde también podemos indagar un poquito sobre datos de otros países. En Estados Unidos, en el 2004, un registro nacional de traumatología pediátrica indicaba que aproximadamente el 50% de niños que tenían una herida por arma de fuego fueron egresados del hospital con alguna discapacidad. No identificaban qué tipo de discapacidad ni cuán grave era, pero indicaban esos porcentajes. En el 2009, igual Estadísticas Nacionales de Estados Unidos reportaba que al día 20 niños son heridos por arma de fuego. En Argentina, un estudio en el 2015 sobre lesiones traumáticas indicaba, esto también era en pediatría, que por cada chico fallecido habían de 4 a 6 con discapacidad. No tenemos como un registro
como bien hemos platicado anteriormente, la relación de violencia y discapacidad es muy poco el registro que hemos tenido. Sin embargo, también podemos estudiar algunas cosas que nos llaman la atención. En el Hospital Roosevelt, Trabajo Social, lleva un estudio, estos son datos de este año, de enero a agosto, donde se lleva un estudio de 137 chicos en riesgo de caso social, y también 40 por maltrato infantil. De estos chicos, 3 ingresaron ya con amputaciones secundarias a un acto violento, 12 por heridas de arma de fuego, 16 con un trauma craneoencefálico secundario a un acto violento y 29 por fracturas. Entonces, aunque no tenemos una clara estadística donde nos relacione cómo va la violencia y la discapacidad, porque esto es, como bien decían, la punta del iceberg, sí llama la atención y nos hace pensar que todos estos chicos tienen que tener alguna secuela, ya sea emocional, ya sea física, y entonces es donde tenemos que empezar a pensar qué podemos hacer. Los chicos de por sí, los niños y adolescentes, tienen ciertos factores físicos que los van a predisponer a ser más vulnerables. Hablando puramente en el área física, pues podemos ver que de por sí los chicos cuando van creciendo tienen un cráneo más delgado, más blando. Esto causa que un trauma craneoencefálico, que probablemente para un adulto un golpe en la cabeza no sea tan significativo, en un niño sí lo va a ser. El cráneo no va a proteger de igual manera, el cerebro se desplaza más dentro del cráneo, esto genera que vaya a haber una reacción vascular e inflamación que nos puede generar consecuencias. También el área corporal, recordemos que antes de los 3 años el área corporal de la cabeza es más grande, tiene más peso, y por ende tal vez algún desequilibrio o algún empujón realizado por alguna persona en un acto violento pueda generar una caída, y la caída se lleve a golpear el cráneo. La columna también es hipermóvil. Las apófisis intraarticulares están distribuidas más horizontalmente en la columna de los niños, y los núcleos pulposos tienen más cantidad de agua. Esto hace que la columna tenga más facilidad de desplazarse. Sin embargo, la médula espinal no, ¿verdad? Entonces podemos encontrar niños con lesiones medulares sin afecciones óseas, precisamente por esta hipermovilidad. El tórax es menos osificado, pues tenemos una parrilla costal que protege menos, y las extremidades también, pues la densidad ósea es menor, la musculatura pues tiene menos fuerza, menos volumen, y esto genera pues que sean más propensos a alguna fractura o a más complicaciones, sin tomar en cuenta todo el aspecto emocional, psíquico al que están expuestos también nuestros chicos. ¿Qué patologías entonces nos pueden dar el punto de esta violencia? Entonces aquí miramos la importancia de una prevención de violencia, porque tenemos a chicos sanos, a niños que pues tuvieron un desarrollo y un crecimiento adecuado. Sin embargo, después de un acto violento, pues presentan una discapacidad. Y las patologías que usualmente podemos encontrar, o las que nos llaman más la atención, son las lesiones de cráneo, las fracturas, las lesiones medulares y las amputaciones. Usualmente cuando un chico tiene alguna de estas patologías, pues consultan a los hospitales y es abordado por un equipo multidisciplinario. Algunos son como muy fáciles de que los tomemos en cuenta, y otros como que nos cuesta un poquito más ver la utilidad, pero vamos a revisar un poquito de este equipo multidisciplinario que debemos tomar en cuenta. El pediatra, por supuesto, el neurólogo, el cirujano, neurocirujano, el traumatólogo, dependiendo de las áreas del área lesionada. El paidopsiquiatra o psiquiatra infantil, que es sumamente importante porque si fue víctima de una violencia va a quedar alguna secuela emocional que tiene que ser atendida. Y el fisiatra o el médico rehabilitador. Y aquí es donde el fisiatra es el que se encarga de coordinar todo el equipo de terapia ocupacional, terapia física o fisioterapia, terapia de lenguaje, educación especial, de prescribir las ortesis o prótesis según sea el requerimiento de nuestros niños. Y aquí entonces nos preguntamos, ¿estamos involucrando a todas estas áreas en este equipo multidisciplinario? ¿Nos faltará alguna? ¿Qué hace cada una? La mayoría pues sabemos, pero aquí me gustaría explicar un poquito a qué nos dedicamos, o a qué es lo que trabaja el área de rehabilitación en estos casos, que es precisamente
a nuestra especialidad, a la que le concierne la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la discapacidad, encaminados precisamente a facilitar o devolverle el mayor grado de funcionalidad e independencia posible. Sabiendo esto, entonces podemos ver o podemos pensar, ¿será útil o funcionará la rehabilitación en la fase aguda? Pues sabemos que si llega el niño en un trauma craneoencefálico severo, es atendido por el pediatra, se intuba, se estabiliza, pero sabemos que si vamos a hacer algún estudio, vamos al neurólogo, al neurocirujano y el rehabilitador, ¿en qué momento empieza ese juego? Pues la verdad es que sí, la rehabilitación sí puede iniciarse y debe iniciarse en fase aguda, y esto es para prevenir complicaciones secundarias a la inmovilización. Cuando es este chico pues que ingresó a una sala de cuidados intensivos, que está sin movilización, que no tiene, pues que ya fue intubado, está con aminas, tal vez no tiene ninguna reacción pues porque está sedado, igual aún ahí podemos trabajar. ¿Y qué trabajamos? Pues mantenemos posturas funcionales, evitamos contracturas, prevenimos úlceras por presión junto con el trabajo de enfermería, por supuesto, y la ferulización. Y cuando estos chicos pues sí pueden movilizar, si no están en un área de intensivos, pues entonces lo que podemos trabajar son mantener fuerzas muscular y amplitudes articulares en las áreas no lesionadas, todo lo demás que esté conservado, y prevenir también aquellas complicaciones que por estar ingresados en un hospital, los chicos no se van a mover de la misma manera que lo harían si estuvieran en casa. Entonces también complicaciones por la inmovilización, puede ser respiratorias, vasculares u otras, dependiendo de lo que presenten nuestros chicos. Algo importante es que muchas veces o recordamos que en pregrado nos enseñan en los niveles de atención la rehabilitación como en la tercera fase, en la última parte, pero el que sea como la parte final no implica que no podamos empezar. Como ya vimos anteriormente, parte de nuestro trabajo es el tratamiento de la prevención. Entonces, esto de empezar a tratar a nuestros pacientes o nuestros usuarios desde etapas tempranas y poder prevenir otras complicaciones. Ya no pudimos evitar la violencia, pero si podemos prevenir otras complicaciones secundarias, pues estamos ganando muchísimo. ¿Qué cosas podemos utilizar? Pues muchas veces en los intensivos es muy común ver que soliciten zapatos tipo chapulín, ¿verdad? Esto con el fin de evitar el equino. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta de esa imagen, pues ese piecito todavía se está cayendo. Muchas veces los chapulines no nos compensan por tal el equino. Hay veces que necesitan zapatos muy altos, que se amarren muy alto, y enfermería tampoco tiene el tiempo de estarlos poniendo. Entonces podemos utilizar otros dispositivos como son los AFOS. Es una ortesis tobillo-pie que solo va a posicionar el pie para evitar ese equino cuando tenemos los recursos, pero también sucede que en nuestros hospitales muchas veces no vamos a tener estos materiales, aunque pueden hacerse de muchas formas o de muchos materiales, pero también podemos inventarnos o trabajar con lo que tenemos, que para eso, pues si ustedes ven ahí, esta es una caja forrada con una sábana del hospital. Si ustedes logran distinguir de abajo, en la parte posterior de la pierna, hay también sábanas. Esto hace que el paciente evite el equino porque evitamos la flexión de tobillo, y también dejamos libres las áreas calcáneas para evitar las úlceras por presión que sabemos que se pueden desarrollar en ese lugar. Entonces, son pequeñas cosas que aunque no tengamos todos los recursos, podemos ir implementando. También podemos trabajar con ferulizaciones en miembros superiores, como son férulas de buena posición, y rollos antiespásticos dependiendo de lo que necesiten los pacientes. Entonces, ya entrando pues puramente a las patologías que más vamos a encontrar que pueden tener alguna secuela, el trauma craneoencefálico es una de ellas, dependiendo claro de su severidad, pero como parte de rehabilitación nos interesa, o lo que nos evaluamos es precisamente cómo está la fuerza y tono muscular, las alteraciones sensoriales, cómo está la comunicación, si hay algún área cognitiva, conductual o emocional alterada, y si hay alguna secuela de epilepsia. Recordemos que son chicos que tuvieron un desarrollo normal, que convivían con su familia, que iban a la escuela, y que de la noche a la mañana, secundario a un acto violento, están en una cama, no hablan, no comen. Es algo duro, como platicábamos también en la mañana, ¿verdad? De esa calidad, de cómo le vamos a decir a los padres, bueno, ahora tenemos varias secuelas y dentro de estas, pues su chico
va a ser un poco diferente. Entonces, con todas estas, pues lo que podemos trabajar también, nuestros objetivos van a ser mejorar la fuerza muscular, recuperarla. Puede ser que debido a la lesión o la gravedad no podamos recuperar por completo la fuerza muscular, entonces utilizamos estrategias compensatorias. Si hay un hemicuerpo que no nos esté funcionando adecuadamente, pues tenemos que trabajar con el otro hemicuerpo y enseñar todas las actividades con el lado que nos haya quedado. Nos gusta como exprimir, por así decir, las capacidades residuales que tengan nuestros chicos. La reeducación también de la deglución y la comunicación, trabajar con adaptaciones y ayudas técnicas si no podemos devolver por completo la funcionalidad, y mejorar la independencia de nuestros chicos. Ahí este chico está pues trabajando para mejorar fuerza, y perdón, no expliqué en la anterior, este chico, ustedes ven, pues igual tiene sonda nasogástrica, pues se tiene que trabajar también la deglución, está en un aparato que nosotros llamamos verticalizador, que si el paciente no tiene ahorita las condiciones de fuerza para colocarse de pie, pues es una tabla que los verticaliza, que los pone de pie, ¿verdad? Está trabajando igual en ese momento lenguaje, comunicación, cognición también, ¿verdad? Entonces vamos trabajando varias cosas en conjunto. Otra patología que también nos deja varias secuelas son las fracturas. Aquí debemos valorar cómo están las limitaciones articulares. Muchas veces tuvimos una fractura nada más de muñecas, se trabajó ya sea con método conservador o quirúrgico, pero se inmovilizó, pues obviamente se le requería inmovilizar una articulación distal y otra proximal, pero a veces pues por el miedo los papás dicen no te muevas, déjate, no muevas tampoco el hombro, no hagas nada, y entonces cuando ya se termina el tiempo de retiro del yeso o del material quirúrgico, miramos que hay mucha limitación articular, entonces necesitamos trabajar con esto, ver también si hay lesiones de nerviosas asociadas. Usualmente en chicos, cuando hay una fractura de codo, tenemos siempre que revisar cómo está su función del nervio cubital, porque podemos encontrar muchas alteraciones, y también si hay dolor persistente, porque también utilizamos medios físicos para el tratamiento de esto. Nuestros objetivos en estas áreas, si son de miembros superiores, es mejorar la funcionalidad en las actividades de vida diaria. Estas pueden ser básicas o instrumentales, digamos el hecho de todo lo que hacemos, comer, vestirnos, bañarnos, peinarnos, y también si el chico ya está yendo a estudiar, pues recuperar la habilidad para escribir. Todo esto pues va incluido en los objetivos principales de miembros superiores, y si es de miembros inferiores, pues recuperar la ambulación. Aquí podemos ver pues en las imágenes a un chico trabajando praxis finas, ¿verdad? Coordinación, trabajando técnicas de sensibilización también, eso es lo que ustedes miran con los maicitos, frijolitos, y también trabajando un poquito con la ambulación en diferentes planos, que si ustedes ven a esta chica está bajando gradas, luego tiene que ir rampas, entonces es todo lo que necesitamos ir trabajando poco a poco cuando hay una fractura y necesitamos recuperar algunas funciones. La lesión medular también es una de las más devastadoras, ¿verdad? Mejor dicho, empezando, nosotros debemos hacer una clasificación de la lesión medular. Para eso hacemos una evaluación de la escala de Asia, que es la escala internacional para la lesión medular, para determinar el nivel neurológico y, dependiendo de eso, saber qué podemos esperar, cuál es el pronóstico de nuestro paciente, qué tanto podemos pedirle. Ya partiendo de esto, si es una lesión con una secuela de paraplegia o tetraplegia, pues potencializar las funciones residuales. Todo lo que no esté lastimado hay que aumentarlo, ¿verdad? Y aunque sean tetraplegias, y ustedes dirán, ay, pero pues apenas se mueve, sí, con eso que apenas se mueve, eso es lo que utilizamos y eso es lo que exprimimos al máximo para que nuestros chicos o nuestros usuarios puedan comunicarse, desplazarse, o igual ir preparando a la familia de cómo son las actividades que tiene que hacer. Cuando los chicos pues sí tienen una lesión un poco más baja que les permite alguna ambulación, pues también la prescripción de ortesis, ¿verdad? Ustedes ven en la imagen una marcha con asistencia, tenemos un andador, pero también tiene un aparato que le ayuda a caminar. Este tipo de aparato es una H-CAFO que da apoyo tanto a la cadera, a la rodilla y al tobillo, y también la prevención y tratamiento de otras complicaciones como lo son pues el manejo de intestino de vejiga neurógena, la prevención de úlceras por presión, evitar la escoliosis, principalmente en estos chicos cuando no tienen un buen control de tronco y como están en fase de crecimiento, pueden desarrollar escoliosis y entonces tenemos que prevenirlas. Y si los chicos pues no estaban
por el nivel de lesión no tienen una disponibilidad para usar algún equipo o para recuperar la marcha, pues entonces también nos encargamos de ver todos los traslados, de cómo se va a movilizar en la silla de ruedas, de la silla de ruedas a la cama, al baño, y hacer todo este entrenamiento. Las amputaciones, que son también otra de las patologías con bastantes secuelas después de un evento violento, pues también necesitan un tratamiento preprotésico, una prescripción de la prótesis y un tratamiento postprotésico. Muchas veces los pacientes o los familiares piensan que la prótesis es solo la mando a hacer, me la pongo como un tenis y salgo corriendo, y eso lamentablemente no es cierto. En realidad sí necesita una preparación, todo el muñón, todo el cuerpo en general, una prescripción adecuada de la prótesis que va a utilizar, porque se tiene que valorar pues todas las actividades que hace el niño y enseñarle después a cómo utilizarla. Y en caso de que no se pueda adquirir una prótesis, pues también trabajamos con adaptaciones. Este chico, si ustedes se dan cuenta, su antebrazo tiene una amputación y él está pintando con una adaptación que se le realizó, es un pincel que lo mueve con su brazo, y pues si no tenemos la capacidad de tener una prótesis, pues sí podemos trabajar otras cosas, precisamente buscando, como repetimos, la máxima independencia y funcionalidad posible. Todos estos, en todos los casos, nuestro fin último es también la reintegración, primero familiar, porque recordemos que es un chico donde cambia todo su ambiente en la familia, ya no va a hacer las actividades que hacía, también su reintegración escolar, reintegración a la recreación y el deporte, y también a las actividades o participación social. En la mañana mencionaba, los que estuvieron tempranito, el doctor Rivas decía: lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede mejorar. La verdad es que tenemos una deficiencia de datos para saber cuánta discapacidad me deja la violencia. Hoy vimos como un pequeño pincelazo, pero espero yo que, aunque tengamos una mínima idea de todo lo que esto representa, tengamos ahora un panorama para poder saber cómo enfrentarlo mejor. Obviamente a todos nos compete trabajar en violencia, pero que si nos llega a nuestras manos ya un evento violento de un chico que ha sido víctima de la violencia, podamos tratarlo multidisciplinariamente y disminuir las secuelas de discapacidad, haciendo una intervención de rehabilitación en un momento oportuno. Muchas gracias.